de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Existe ahora la iglesia de Cristo? ¿Puede existir? Si existiera, ¿cuáles son sus características más sobresalientes? ¿Cómo puede ser identificada? Creo que son preguntas legítimas que van al corazón de la inquietud de mucha gente y que a veces, mis hermanos, aunque uno lo explique muchas veces y lo explique con textos bíblicos, la creencia popular sobre qué es la iglesia prevalece. Es decir, para mucha gente todas las iglesias son lo mismo. Usted puede asistir a la que más cerca le quede, no importa cómo usted adore a Dios. Todas esas son cosas secundarias para muchos. Lo importante, dicen, es que usted cree en Cristo y se acabó. Vamos a ver si la Biblia está de acuerdo con ese criterio. Según la Biblia, puede, y no solo puede, sino que debe haber tales congregaciones en el mundo hoy en día, pues Cristo mismo dijo sobre su iglesia que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. ¿Qué es el Hades? El Hades es el lugar de los muertos, es la región de los espíritus. También significa en griego lo invisible y se refiere a la morada de los espíritus sin cuerpo. Es decir, que una vez que una persona ha muerto, su cuerpo va al sepulcro, pero su espíritu va a un lugar que se llama Hades. Entonces el Hades es el receptor de los muertos, de los espíritus de los muertos. Y dice aquí la escritura que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Es decir, que la iglesia nunca iba a morir. De manera que en este momento no hay personas ni en el cielo ni en el infierno. En el cielo está Dios y sus ángeles, y el infierno todavía no está funcionando, sino que cuando llegue el día final y seamos todos juzgados según nuestras obras, según el libro de Apocalipsis capítulo 20, entonces Satanás y sus ángeles serán arrojados al infierno, y aquellos que hayan seguido sus estilos de vida, pues lamentablemente también irán con ellos. Mientras tanto, los espíritus de todos los seres humanos están en el Hades. Este es un tema para otro estudio, pero les invito a que lean en el libro de Lucas, capítulo 16, versos 19 al 31. En el Hades hay una división. Para un lado van los espíritus de las personas que han vivido de acuerdo a la voluntad de Dios, están en el seno de Abraham, están en la presencia de Cristo. Y por otro lado están las almas de las personas que aguardan ser condenados. Dicho esto, vamos a ver un texto clave en este estudio acerca de la identidad de la iglesia. Fíjese, la identidad es muy importante. Tiene que ver con quién usted es. Y en este caso, quién o qué es la iglesia. Mateo 16, 15 al 18 es un texto que usted debe como cristiano tenerlo a mano, manosearlo, conocerlo, citarlo con facilidad. Es un texto para memorizar. Preguntándole Cristo a sus discípulos acerca de qué dice la gente que era él. Dice, ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Empezaron ellos a opinar, dicen, bueno, algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, Isaías o alguno de los profetas. Y entonces en el verso 15 Jesús le dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? O sea, Cristo quiere ver si ellos tienen clara su identidad y a él le interesa tu opinión acerca de quién es él. Pedro, como sobresalido, pues tomó la palabra. En el verso 16 respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado, feliz, dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y fue bueno que Cristo dijera esta última parte porque la iglesia fue muy perseguida. Hubo momentos en que parecía que iba a desaparecer. Sin embargo, a pesar de que se han identificado cuanto menos 10 cruentas persecuciones contra la iglesia en sus primeros 300 años de existencia, la iglesia prevaleció hasta que el Imperio Romano se tuvo que arrodillar, decir, este es
una institución religiosa legal, y finalmente tuvo que hacerla, aunque eso es motivo de discusión, tuvo que hacerla religión oficial del imperio. El imperio entendió que la única forma de unificar a todos sus ciudadanos era a través del cristianismo. Cristianismo que en ese momento se torció, pero ya eso es tema de otro estudio. El punto es que la iglesia no desapareció. La iglesia siempre existió, siempre ha existido. Ahora, ha habido en todas las épocas un lugar en la calle, tal número tal, donde usted puede ir a reunirse con la iglesia del Señor. No siempre se ha podido identificar eso. Pero el hecho de que haya llegado hasta nosotros hoy en día es una muestra evidente de que la iglesia nunca ha dejado de existir, puesto que Cristo dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo era algo que los judíos entendían muy bien, era el enviado, el Mesías, el esperado, como él dijo, el Hijo del Dios viviente. Y si leemos en el Evangelio, según Juan capítulo 5, versículo 18, cuando Jesucristo decía que él era el Hijo de Dios, los judíos se ofendían porque estaba diciendo que era de la misma naturaleza que el Padre, que era igual a Dios, porque aunque su hijo puede estar por debajo de usted en cuanto a autoridad se refiere, pero es igual a usted, es un ser humano igual que usted, con los mismos derechos y las mismas responsabilidades ante la sociedad que usted, aunque él tenga que estar sujeto a usted por un tiempo, como fue el caso de su hijo, de Jesucristo, que se sujetó al Padre por un tiempo, hasta que vino a la tierra, murió en la cruz, y entonces el Padre le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, has dicho que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, bienaventurado, feliz. ¿Sabes por qué, Simón? ¿Tú sabes por qué? Porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Esto no te lo dijo ningún ser humano, sino mi Padre que está en los cielos. Has acabado de recibir una revelación divina. Y entonces yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces la pregunta es, ¿sobre cuál roca Cristo edificó su iglesia? ¿Sobre Pedro? ¿Pedro es la roca sobre la cual Cristo edifica su iglesia? Vamos a ver. En cuanto a la identidad de la iglesia, hablemos un poquito del fundador y el fundamento. Mateo 16, 18 dice, edificaré mi iglesia. Eso significa que es singular. Cristo tiene su iglesia, no sus, y es mi, o sea, le pertenece, es de él la compró con su sangre, él es la cabeza, él es el dueño, por lo tanto la iglesia debe llevar su nombre. Así que cuando a mí se me ocurre, porque quizás tenga influencia sobre la gente, fundar una iglesia y ponerle la iglesia del cofrecito y hacerle unos estatutos, usted no podrá pensar en su mente sana que la iglesia que Cristo edificó y que le costó su sangre puede tener el mismo valor que la que yo acabo de fundar, ¿verdad que no? Pienso que usted debería decir que no, porque no es verdad que lo que Cristo hizo y que le costó su vida y su sangre limpia y pura, lo puede usted comparar con lo que haga un ser humano. Entonces, la deidad de Cristo es el fundamento de la iglesia. Cuando Pedro confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Cristo dice, sobre esta roca, sobre esa gran verdad que tú acabas de confesar, es que está edificada la iglesia. Repito, mis hermanos, estas son de las cosas que los cristianos, aunque podamos olvidar otra cosa, esta debemos recordarla. El fundamento de la iglesia es Cristo mismo. Esa gran verdad de que Él es el Mesías, que Él cumplió todas las profecías que se hicieron de Él en el Antiguo Testamento, que Él es el enviado de Dios, que Él es el Hijo perfecto de Dios, el Hijo del Dios viviente. En esa gran verdad es que está edificada la iglesia. Esa es la roca. Pedro no es la roca es Cristo. ¿Ustedes saben de dónde ha venido la confusión? La confusión ha venido de que el nombre Pedro en griego es Petros y significa una piedra pequeña. Entonces dicen, bueno, Pedro significa piedra y Cristo dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero en realidad Cristo usó la palabra, cuando habló de Pedro, usó la palabra Petros,
Y cuando habló de la roca, usó otra palabra que aunque se escribe parecida, no es lo mismo. Usó la palabra Petra. Fíjese, Petros y Petra son dos palabras distintas. La palabra Petra no significa una piedra pequeña, sino una masa de piedra grande que sirve de fundamento para construir un edificio. Lo copió, se lo grabó. Es bueno que lo trate de entender. Cuando Cristo dijo sobre esta roca, tú eres Pedro, usó una palabra, y cuando dijo sobre esta roca, usó otra palabra, parecidas pero no iguales. Petros o Pedro es una piedra pequeña. Pedro es parte del edificio, es una piedrecita dentro del edificio, pero la roca sobre la cual está edificada la iglesia, el fundamento, la zapata, no es Pedro, es una roca grande, una roca maciza. Es una tierra sobre la cual se hizo un estudio de suelo y se dio cuenta, no, pero aquí se puede hacer un edificio enorme porque esto es una cosa, una masa de piedra dura, y esa masa de piedra dura es Cristo. Cuando nosotros confesamos a Cristo como nuestro Señor y lo aceptamos como nuestro Salvador y como nuestro director, entonces empezamos a formar parte de la iglesia. Fíjense que el fundamento es Cristo, que Pablo dice en 1 Corintios 3:11, que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. En el edificio, el fundamento ya está puesto. ¿Y cuál es ese fundamento? Pedro. No, el fundamento es Cristo. El fundamento es Jesucristo. Por eso usted ve que a quien adoramos es a Él, a quien predicamos es a Él, a quien invitamos a la gente a que acepte es a Él. Si no, estuviéramos cantándole himnos a Pedro. O estuviésemos celebrándole culto a Pablo o algún otro. Así que nadie puede poner otro fundamento. Es absurdo pensar que un ser humano pecador y falible, es decir, que se equivoca, como el caso de Pedro, pudiera ser el fundamento de la iglesia. Pero es igualmente absurdo pensar que cualquier otro ser humano falible y pecador funde una iglesia. Sin embargo, varios hombres y varias mujeres lo han hecho, aún sabiendo que en ningún otro hay salvación, como el mismo Pedro dijo en Hechos 4:11 y 12. Él es la piedra que los edificadores desecharon. ¿Quiénes eran los edificadores? El pueblo judío. Los líderes religiosos lo desecharon. Dijeron, no queremos nada contigo. Entonces desecharon la piedra. Pero esa piedra, dice el texto, ha venido a ser cabeza del ángulo. Roca que hace caer y en la cual han tropezado muchos. Y en ningún otro hay salvación. Así que si no hay ningún otro hay salvación, no tiene sentido de que sigamos los pasos de un hombre que no nos puede salvar. Que no nos puede salvar. Entonces usted ve que, por ejemplo, hay muchísimos hombres como, por ejemplo, José Smith, fundador de la iglesia mormona. Fundó una iglesia, hay miles y miles de personas, millones de personas dicen, se identifican como mormones. Y se sienten orgullosos de serlo. Los adventistas con el señor Miller y con la señora Elena White fundan el adventismo, por ejemplo. No me interesa molestar a nadie, pero son iglesias que usted puede identificar su fundador. Pero ¿por qué tendríamos nosotros que ser parte de un proyecto de un hombre pecador y falible, que de hecho se demuestran que los que he mencionado han sido personas que se han equivocado? Bueno, con el solo hecho de fundar una iglesia ya están equivocados. Y así podríamos multiplicar los ejemplos de hombres que fundaron iglesias. Así que a mí no me interesa, y les animo a que a ustedes tampoco les interese, formar parte de una iglesia que haya fundado un hombre. El mismo Pedro dice en 1 de Pedro 2:6 y 7, por lo cual también contiene la escritura esto. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. ¿De quién estará hablando Pedro? Dice él, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces Pedro no está hablando de sí mismo, dice el que creyere en él. Lógicamente de quien está hablando es de Cristo. Para ustedes, dice él, pues los que creen en él es precioso. Pero para los que no creen, otra vez los judíos que los rechazaron, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ellos dijeron, aquí no vamos a construir, con este no queremos nada, pero ha venido a ser la cabeza del ángulo. Encima de él es que vamos construyendo todo. Los apóstoles pusieron las columnas, Cristo era la zapata, los apóstoles pusieron la columna y ahora dice Pablo y dice Pedro, nosotros edificamos encima de ese fundamento. Cada vez que predicamos tenemos que usar el fundamento de Cristo
y de los apóstoles, de lo contrario estamos perdidos. Volvemos a nuestro texto base, Mateo 16, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora quiero que se enfoquen en la palabra edificaré. Eso está en el libro de Mateo, que es uno de los evangelios. Así que el Señor está aquí haciendo una promesa. Está prometiendo que edificará a tiempo futuro su iglesia. ¿Cuándo se edificó entonces la iglesia? Porque ahí era una promesa. Cuando usted va al libro de los Hechos, capítulo 2, ve que la iglesia ya fue fundada. ¿Cuándo sucedió esto? Bueno, después que Cristo murió y resucitó, anduvo presentando pruebas ante sus discípulos por 40 días, luego subió al cielo y 10 días después envió su Espíritu Santo. Y ese día, ese mismo Pedro, a Cristo le dio las llaves del reino, le dio las palabras, la doctrina, la enseñanza, para que le abriera la puerta del reino de los cielos a los que creyeran y fueran bautizados, a los que se arrepintieran y aceptaran a Cristo. Así que los que recibieron su palabra, el sermón que Pedro dio en Hechos 2, que se le puso en pie con los 11, según dice Hechos 2:11 precisamente, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Quédese con la palabra, se añadieron. ¿Dónde se añadieron? Como 3,000 personas. Lo vamos a ver en el verso que viene más adelante. Mientras tanto, nos dice que esto sucedió con los que recibieron su palabra y que fueron bautizados. O sea, hay que aceptar a Cristo y ser bautizado. Lo mismo que Cristo dijo en Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Así que aquel día se añadieron como 3,000 personas. Casi 3,000 personas, poco más, poco menos, aceptaron a Cristo y fueron bautizados en el día de Pentecostés del año 33 de la era cristiana, 50 días después de Cristo haber resucitado. ¿Y qué hacían ellos? Preste la atención ahora, por favor, al verso 42, que tiene mucho que ver con la identidad de la iglesia. Ese grupo de cristianos originales, lo que le llamamos la iglesia primitiva, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseverar significa mantenerse firme en la práctica de alguna actividad. La doctrina lo que significa es enseñanza. ¿De quién era esa doctrina o esa enseñanza en la cual ellos se mantenían firmes? Era de los apóstoles. Pero según Mateo 10:40, los apóstoles la habían recibido de Cristo. Así que no era una doctrina de ellos, sino una doctrina de Cristo. De hecho, Juan dice en 2 Juan verso 9, que el que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Por eso, cuando hablamos de la doctrina de los apóstoles, no crean que era que ellos inventaban una doctrina y se sentaban a escribirla. Ellos simplemente la recibían por inspiración del Espíritu Santo y la ponían por escrito. Entonces, perseveraban en la comunión unos con otros. Esta es otra pata de la mesa que sostiene la iglesia. La comunión unos con otros. Por eso es que los cristianos debemos mantenernos en comunión, congregarnos cada vez que nos sea posible, porque el congregarnos nos ofrece la oportunidad de estar en comunión, sea virtual o presencial. Siempre aclaro, el virtual es un tente ahí, como dicen, ¿verdad? Hasta que usted pueda ir a lo personal, a lo presencial. El que por algún motivo no se pueda reunir virtual, no se sienta un cristiano de segunda. Simplemente aproveche cualquier oportunidad de ir a lo presencial, sea con nosotros o sea en otra iglesia de Cristo en otra parte, pero vaya a lo presencial. Perseveraban en el partimiento del pan. Y esto puede referirse, ¿por qué no?, a que compartían los alimentos, pero aquí lo que se refiere en particular es a la cena del Señor, práctica que realizamos cada domingo. Y algunos preferirían que no tuviéramos que estar repitiendo esto todos los domingos, pero eso era algo con lo que la iglesia perseveraba. Y hay muchos textos bíblicos y hay mucha documentación histórica que demuestra que todos los domingos los cristianos se reunían para recordar la muerte de Cristo. Incluso el Imperio Romano estableció el domingo como día libre porque era la costumbre de los esclavos del imperio, que eran cristianos, ese día buscar la manera de partir el pan. Fíjense, no le estaba permitido, no tenían día libre y buscaban la manera de hacerlo. Luego el emperador, para facilitarle las cosas,
le puso ese día como día feriado. Y algunos dicen, mira, ustedes ven que cambiaron el sábado por el domingo. Los cristianos nunca guardaron sábado, nunca guardaron sábado. Cristo sí los guardó porque él vivió, nació, vivió y murió como judío. Pero cuando murió en la cruz, dice Colosenses 2, clavó en la cruz las leyes de Moisés. Otra cosa en la que perseveraban, y esta es la cuarta pata de la mesa, era en las oraciones. El cristiano debe practicar su oración individual, pero la iglesia también debe orar. La iglesia debe ser una institución dedicada a la oración todo el tiempo, porque eso le dice al Señor que reconocemos que le pertenecemos, que Él es el dueño de la obra y que dependemos de Él. Así que hay 4 puntos ahí, hermano. Miren, la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, todo lo que podamos compartir como hermanos debemos hacerlo. El partimiento del pan y las oraciones. 4 fundamentos de la iglesia, 4 patas que sostienen la iglesia y que hoy en el siglo XXI debemos seguir practicando. Dice el verso 43 que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Así era la iglesia en el principio. Era una comunidad de fe. Aquí están los versos que nos faltaban. 45 al 47. Vendían sus propiedades y sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, dice el verso 47, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Ok? La parte que tiene que ver con que vendían sus propiedades, a ellos nadie los obligó a eso. No hay un texto bíblico que obligue a un cristiano a vender sus propiedades. Simplemente ellos vieron una necesidad. Dicen los historiadores, porque la Biblia no da detalles sobre esto, que todos esos judíos que habían venido a Jerusalén se quedaron por un tiempo y no teniendo dónde vivir o qué comer, los demás vendían sus propiedades y la compartían con ellos. Otros dicen que había una creencia de una inminente venida de Cristo pronto. Pablo luego tuvo que escribir en 2 de Tesalonicenses aclarando que la venida de Cristo no era tan rápida como ellos esperaban. Así que los cristianos volvieron a sus trabajos y a sus actividades normales sin dejar de darle prioridad a las cosas de Dios. Así que esa alegría de compartir juntos, de vivir con sencillez, sin chismes, sin murmuraciones, sin esas quejas, atrajo a la gente. Por eso dice la Escritura que tenían favor con todo el pueblo. O sea, la gente decía, esta gente tiene algo distinto, hay algo diferente en ellos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ya vimos en Hechos 2:41 que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. ¿A dónde se añadieron? A la iglesia. La iglesia es el lugar donde el Señor añade a los que han de ser salvos. Siempre aclaramos, la iglesia no salva. El que salva es Jesucristo. Ahora, Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es su cuerpo. Cuando Él venga, según dice Efesios 5:23, Él viene a salvar a su iglesia. Así que aunque la iglesia no salva, pero en la iglesia es que el Señor añade a los que han de ser salvos. De manera que el que menosprecia a la iglesia no sabe lo que está menospreciando, puesto que dice Efesios capítulo 3, que la iglesia fue planificada por Dios desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo estaban los planes de Dios. No se trata de algo improvisado. ¿Qué no es la iglesia? No se trata la iglesia de un edificio con un letrero, porque nosotros tengamos un edificio y un letrero afuera que diga Iglesia de Cristo. No por eso necesariamente somos Iglesia de Cristo. Es un buen comienzo, pero no por eso necesariamente somos Iglesia de Cristo. Así que no se trata de un edificio con un letrero o de una institución que pueda probar su existencia a través de documentos legales. O sea, que nosotros seamos iglesia no depende de que haya un documento que el gobierno nos dé o que alguna institución nos dé y que diga que somos iglesia. No, es mucho más que eso. Podemos tener un permiso del Estado que diga, y esta es la iglesia original de Cristo. Y lo que necesitamos es reconocimiento de Dios, no del Estado. La iglesia no es el cuerpo invisible de los salvos.
ni el conjunto de todas las denominaciones cristianas. Hay una creencia popular que yo lamento ser quien tenga que desmentirla, que dice, no, porque cuando Cristo venga, Él va a recoger de todas partes. Bueno, suena muy bonito. Y yo mismo quisiera que así fuera. Ahora, ¿dónde está el texto que lo dice? ¿Dónde está el texto que dice que Cristo tiene obligación con una persona que decidió hacerse cristiano en un grupo religioso creado por un hombre a imagen y semejanza? Realmente deberíamos de pensarlo, ¿eh? Nuestra responsabilidad es hacer que la gente se convierta a Cristo y se someta y se sujete a Él. Ah, entonces, hermano, nosotros sí somos y los otros no. Eso lo determina Dios. Eso lo determina Dios. A mí no me toca decir quién es y quién no es. Ojalá todos sean. Ahora a mí lo que me toca es predicar lo que dice la Biblia. Yo no puedo simplemente, para hacerle gracioso a todo el mundo, decir que todo el mundo se va a salvar, que lo importante es que usted lleve una Biblia abajo el brazo y que sea sincero. No dice eso la Biblia. Ahora, que tenga un texto que lo cite, pero la Biblia no lo dice. Nosotros tenemos que hablar como la Biblia habla. La iglesia no es una secta. La iglesia es llamada una secta por los judíos, pero Pablo rechaza esta palabra y emplea las palabras el camino y el reino. No es, por tanto, una denominación. Vamos a verlo para que ustedes vean. En Hechos 24, verso 5, a la iglesia, a Pablo lo acusan de ser cabecilla de la secta de los nazarenos, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Dicen, ¿qué es una secta? Una secta es un desprendimiento de la verdad. Es un partido que se forma dentro de otro partido. Es una porción del todo, pero no es la esencia misma. Pablo, cuando le mencionaron la iglesia como secta, dice, no, espérate. Nosotros no somos un grupo como los fariseos o los saduceos, que eran una secta del judaísmo. No, el judaísmo era la religión de Dios. El fariseísmo y los saduceos eran sectas dentro de esa religión. Pero la iglesia no es una secta, dice Pablo. Dice el verso 14, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía o secta, así sirvo al Dios de mis padres. ¿Ve? El abogadito labioso que llevaron los judíos para acusar a Pablo, lo relacionó como cabecilla de la secta de los nazarenos. Dice, el camino que ellos llaman herejía o que ellos llaman secta, por ese camino, dice el camino, no uno de los caminos, el camino, así sirvo al Dios de mis padres. Cuando Pablo estuvo preso en Roma la primera vez en Hechos 28, los judíos fueron a visitarlo porque él estaba preso. Dice, pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios. Pablo no les habló no les predicó de una secta. Pablo les predicó del reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley como por los profetas. Así que, mis hermanos, no debemos considerar a la iglesia del Señor como una secta, sino como el camino o como el reino de Dios, como Pablo la consideró. ¿Qué es la iglesia, por tanto? La iglesia es la suma de las personas salvas en el mundo, como dice Hechos 2:47. Otros términos nos ayudan a entender lo que es la iglesia. En Colosenses 1:13 nos dice que es un reino. En Efesios 1:22 nos dice que es un cuerpo. En Hechos 20:28 nos dice que es el rebaño de Cristo, son las ovejas de Cristo. Eso es la iglesia. Yo creo que ustedes se queden con esa imagen. La iglesia es el rebaño de Cristo. El grupo de ovejas que le siguen, que le oyen y que van por donde les dice que vaya. Eso es la iglesia. Punto. Incluso puede ser que ni local tengamos, que nos reunamos como se reunían los cristianos en una cueva o debajo de un árbol. Ahí está la iglesia. No es un letrero, aunque si podemos tener el letrero, bien. La iglesia es la esposa de Cristo. Es la que se va a casar con él en el día final, según dice Apocalipsis, capítulo 19, que dice que la iglesia se ha preparado para las bodas del Cordero. Estos y otros términos o ilustraciones indican la relación que sostenemos con Cristo. Denme 5 minutos más de su tiempo.
Aquí están los textos que prueban lo que acabo de decir. Colosenses 1, 13 y 14 dice que Cristo nos ha librado de la potestad, del dominio, del control de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Eso fue lo que hizo el Padre. Nos ha trasladado. Eso es lo que le llaman en gramática un presente perfecto, o sea, un hecho consumado. Nos ha trasladado. Eso se cumplió. No esperamos un reino futuro. Estamos en el reino, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Es decir, que la iglesia es el reino de Cristo. Algunos andan por ahí repartiendo revistas y predicando que el reino viene. Pero Cristo dijo cuando vino, el reino de los cielos ya está entre ustedes. ¿Por qué? Porque estaba el rey. Y la iglesia es el reino de Cristo. ¿Y por qué es el reino? Si no tenemos una bandera y no tenemos unas fronteras y no tenemos un trono, no lo tenemos físicamente, pero Cristo reina en el corazón de aquellos que le han dejado reinar. Y la iglesia es eso, el reino de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios 1, 22 y 23 dice, la iglesia se mueve bajo la dirección de Cristo y es objeto de su cuidado. No hay relación con Cristo si no hay relación positiva y directa con los miembros del cuerpo de Cristo. Efesios 1:22 dice que el Padre sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Cristo es el salvador, la cabeza, y la cabeza responde a lo que, o el cuerpo responde a lo que dice su cabeza, que es Cristo. La iglesia no necesita otra cabeza. No necesita una cabeza visible aquí en la tierra. Eso es lo que muchos quieren. Que haya un hombre que nos diga qué hacer y que nos macanee. Nosotros los cristianos tenemos que aprender que quien a nosotros nos dice qué hacer es Cristo. Y que los pastores, los evangelistas y los maestros solo están para recordarnos lo que Cristo dice. No para adueñarse de nuestra fe ni de nuestra vida. En 2 Corintios 11:2 llama a la iglesia la esposa o la novia del Cordero. Dice, porque les celo con celo de Dios, pues les he desposado, o sea, los he comprometido en matrimonio con un solo esposo para presentarles como una virgen a Cristo. ¿Cuándo la iglesia va a ser presentada como una virgen a Cristo? Cuando Cristo venga a buscar su iglesia. La iglesia estará vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, que dice Apocalipsis 19, que son las acciones justas de los santos. Esa es la ropa que nos vamos a poner. Y Hechos 20:28 dice que la iglesia es un rebaño. Por tanto, mirad por ustedes y por todo el rebaño, dice a los pastores, en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos, por supervisores, para apacentar, para pastorear la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La iglesia del Señor él la ganó por su propia sangre. Entonces la iglesia no tiene nombre propio. Debemos hablar como la Biblia habla. La Biblia habla de la iglesia en Hechos 8:3, la iglesia del Señor en Hechos 20:28 que acabamos de leer. La iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La iglesia de Cristo, este texto sí lo vamos a leer, Romanos 16:16, y la iglesia de Dios. En Hechos 8:3, Saulo asolaba la iglesia. Romanos 16:16, saludaos los unos a los otros con besos santos. Os saludan todas las iglesias de Cristo. No hay que, ¿por qué hay que tener otro apellido? Iglesia de Cristo. Así eran identificadas las congregaciones locales en el tiempo de Pablo. Iglesias de Cristo. Por eso nosotros también nos hacemos llamar iglesias de Cristo. Y Pablo dice, salúdense los unos a los otros con besos santos, porque en ese tiempo en el Oriente, ese era el saludo oficial. Pero ahora puede ser un abrazo santo, un apretón de mano santo. Lo importante es que sea santo. Y le llama iglesias de Cristo. En 1 Corintios 1:2 le llama iglesias de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia de Dios que está en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, etcétera, etcétera. Fíjense que aquí le llama iglesia de Dios. Porque la iglesia no tiene un nombre propio, sino simplemente indica a quién pertenece. Pertenece a Cristo, pertenece a Dios, el Padre. Por eso dice, la iglesia del Señor, la cual él ganó con su sangre. Os saludan todas las iglesias de Cristo. ¿Quedó claro eso? ¿Entendieron? ¿Quieren que se lo repita? ¿Cómo identificar a la iglesia de Cristo? Solamente le voy a mencionar un punto. Los otros se los voy a dejar verbalmente. El amor.
mis hermanos, de todas las características que identifican la iglesia y que veremos el viernes que viene, si Dios lo permite, el amor sin dudas es la más importante, porque si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Y si diese todos mis bienes para ser entregado a los pobres, si diese mi cuerpo para ser quemado en beneficio de otros y no tengo amor, de nada me sirve y nada soy. El amor es lo que debe mover todas nuestras acciones. Si usted se reunió hoy aquí y no lo hizo por amor a Dios, no tiene mucho sentido. Un mandamiento nuevo les doy, dice el Señor en Juan 13:33, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Así también os améis unos a los otros. Y oiga esta parte, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. ¿Cómo la gente se va a dar cuenta que somos discípulos de Cristo? Podemos tener la doctrina correcta, la forma correcta de adorar, la organización correcta, el nombre afuera correcto. Y si la gente entra y no encuentra amor, se desinfló el globo. Así que hay que hacer énfasis en esto. La gente debe haber amor entre nosotros, consideración, respeto, buen trato, amabilidad. ¿Ok? Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Faltan otros requisitos por ver. Yo los tengo ahí, pero no quiero ya abusar de su tiempo. Solamente les menciono, permanecer en la palabra de Cristo es otra manera de identificar a la iglesia. Cristo dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Si queremos ser discípulos verdaderos de Cristo, no podemos estar oyendo ni permaneciendo en la palabra de hombres, sino en la palabra de Cristo. Y la forma de adorar es otra manera de identificar a la iglesia del Señor. Recuérdese que hablamos de identidad. Queremos identificar a la iglesia, queremos distinguirla del resto, no considerarnos más ni mejores que nadie, porque en todas partes hay gente buena y gente mala. No es de eso que se trata, ¿eh? No es de personas, estamos hablando de sistemas. Y yo les animo a ustedes a que confirmen con textos bíblicos lo que hemos hablado, y a aquellos que todavía no han tomado su decisión por Cristo, que lo hagan y que lo hagan de la forma correcta. Que Dios les bendiga a todos. Amén.